ahora sí vamos a proceder. Entonces, te decía que si necesitamos sumar estos dos vectores que tienen estas inclinaciones, bueno, este primer vector de 4 kilogramos es un vector que está a 90 grados y este vector de 3 kilogramos está a 60 grados. Gráficamente lo tendríamos que hacer de esta manera, trazar sus paralelas y encontrar este vector resultante trazando del origen común de los dos, que es este 0, este origen del sistema de coordenadas, hasta el punto donde crucen las paralelas a cada vector. Y gráficamente ya tendríamos ahí el resultado. Tendríamos que medir la magnitud de este vector y aplicar la escala para encontrar cuánto vale la magnitud de esta resultante. ¿Tienes resultados de este problema? No, de este no, pero pues yo ya lo hice. Este no tienes problema, ok, pero para que lo verifiques entonces después. Entonces, Esto, te digo, eso lo haces gráficamente y te debe dar lo mismo. Vamos a partir de este mismo problema para revisar los otros dos métodos, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a recordar que podemos representar un vector de forma polar y de forma rectangular. Este vector, este primer vector, vamos a llamarle que es el vector 1 y este es el vector 2. Entonces, cada uno de estos dos vectores, en general un vector, yo lo puedo representar como su magnitud y su dirección va a estar dada por un ángulo. Esta es la forma polar de representar un vector. ¿Vale? Entonces, mi vector 1, representado en forma polar, lo tendría que representar de esta manera. Su magnitud, en este caso 4 kilogramos. ¿Y su dirección? ¿Cuál sería su dirección? 90 grados. 90 grados, muy bien. Y ya lo tengo representado en forma polar. Mi vector 2, para representarlo en forma polar, también tendría que poner su magnitud, en este caso 3 kilogramos, y su dirección como un ángulo, en este caso 60 grados. 60 grados. Bien, hasta ahí vamos. Ahí ya representamos estos dos vectores con su magnitud y su dirección en forma polar. Si yo tuviera que hacer la suma de estos dos vectores, es decir, si tuviera que sumar B1 más B2, eso me haría encontrar una resultante, que también sería un vector. Esta resultante, que es un vector, pues también tiene una magnitud R y tiene una dirección dada por un ángulo. Ese ángulo teta que marqué aquí. Entonces, mi problema consiste en determinar cuánto vale esta magnitud y cuánto vale esta dirección. Y hay varias formas de hacerlo, que realmente es la misma, pero pues vamos a ver. Esta es la forma polar. Voy a ponerle aquí polar. Es la primera forma de representar un vector, al menos la primera que yo veo. Hay una segunda forma que es una forma rectangular. ¿Te acuerdas cómo es la forma rectangular? Pues más o menos, profe. Voy a hacerla aquí más. Ya no voy a escribir tanto. Rectangular. Entonces, este mismo vector en forma rectangular, este mismo vector B, cualquier vector en general, yo lo puedo representar como un par ordenado que tenga la magnitud del vector en el eje X, coma la magnitud del vector en el eje Y. Desde luego acá tenga las unidades que le correspondan. Entonces, mi problema consiste en determinar cuánto vale esta magnitud del vector en X y cuánto vale esta magnitud del vector en Y. Como vemos, este primer vector no tiene realmente magnitud en X, no hay nada de este vector en X.
todo este vector está en Y. Ujú. Entonces, como no tiene nada en X, pues tendrá 0 en X. Y como todo está en Y, pues tendrá 4 kilogramos en Y. Pero eso es a simple vista. Vamos a ver matemáticamente cómo puedo obtener esto. Yo matemáticamente puedo obtener la magnitud del vector en X calculando su componente en X, que es multiplicando la magnitud del vector, en este caso 4 kilogramos, la magnitud del vector por el coseno, el ángulo que forma con respecto al eje X. Entonces, para este vector la magnitud en X es 4 kilogramos, que es la magnitud de ese vector. Si en algo no entiendes, me dices, por favor. 4 kilogramos por el coseno de ¿cuál? De 90 grados. 90 grados. Y en este caso, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? 1, ¿no? No. No, 0. Entonces, esto me va a dar que la magnitud de este vector en X es 0. Y su magnitud en Y, de Y, va a ser la magnitud del vector B por el seno de el ángulo. En este caso, el seno de 90 grados. De Y va a ser 4 kilogramos por el seno de 90 grados. Esta pantalla. Seno de 90 grados. Y seno de 90 grados es la unidad. 1. Entonces 1 por 4 kilogramos, pues BY va a ser 4 kilogramos. 4 kilogramos. Y entonces ya tenemos cómo representar este primer vector, este vector 1, en forma rectangular. B1 va a ser igual a la componente en X, 0. La componente en Y, 4. Y las unidades. Si te das cuenta, esta es una forma en que está representado algunos de los problemas posteriores, como un par ordenado. Me parece que el problema 4 o 5. Sí, el 5. Entonces, pues de ahí sale, ¿no? O sea, puedes pasar de una forma por una forma rectangular o de una forma rectangular a una forma polar. Ahorita vamos a ver. Bien. Después, y vector 2, forma rectangular. Aquí será igual, pues voy a tener que hacer las operaciones necesarias para pasar este vector 2 a forma rectangular, es decir, por ejemplo, aquí debieron de haber sido 1. 1x, 1y, 1y. Bueno, aquí. El vector 2 en x. Aquí sí ya tenemos un vector que es más fácil visualizar, que está formado por dos componentes. Si yo proyecto este vector hacia el eje X, aquí voy a encontrar su componente en X, y si proyecto ese mismo vector hacia el eje Y, aquí voy a encontrar su componente en Y. Esas son estas Bx y By que estoy aquí nombrando. Entonces aquí voy a tener la componente en X de este vector, y aquí voy a tener la componente en Y de este vector 2. Voy a ponerle sus puntas de flecha para poderlo distribuir. Aquí está. Y aquí está. Aquí está.
la componente en X del vector 2. Está la componente en Y del vector 2. ¿Se entiende esa parte, Carolina? Sí, ¿No? profe. Entonces, esto que estoy poniendo aquí es precisamente lo que vamos a encontrar aquí. Esta componente en 2 en X de este vector, para poder conseguirla, para poder encontrarla, tengo que hacer la operación que ya tengo planteada aquí arriba. Esta es la que tengo que acordar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la magnitud del vector. La magnitud de este vector es 3 kilogramos. Bueno, voy a cambiar de color para distinguirlo. Tengo que calcular la magnitud de este vector 2. La magnitud de mi vector 2 en X. Entonces, ¿qué voy a hacer para encontrarlo? Pues voy a multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X. La magnitud del vector es estos 3 kilogramos. En este caso, por el coseno de, ¿cuánto? De 60. 60 grados, muy bien. Coseno de 60 grados. Y entonces, si yo hago esa operación, el coseno de 60 me parece que es 0.5. 0.5, ¿verdad? Sí, Por 3 me va a dar 1.5 kilogramos. 1.5 kilogramos. 1.5 kilogramos. Bien. Entonces, esa forma encontré la componente en X de este vector. Y voy a hacer lo mismo para encontrar la componente en Y de este vector. Que ahora serán estos 3 kilogramos. Por el coseno, perdón, por el seno. La componente en Y siempre es el seno. En este caso de 60 grados. Perdón por los números, pero es difícil de escribir con el ratón. Pues esta es lo que estoy usando para calcular mi componente en Y. ¿Vale? Y el seno de 60 grados creo que es 0.866 por 3. Esto me va a dar como 2.598 kilogramos. 2.598. Vamos a dejarlo en 2.59. Bueno, tantos kilogramos. ¿Vale? Entonces ya tengo las componentes de este segundo vector. Regreso aquí. Voy a escribir mi segundo vector. Pero ahora en forma rectangular, es decir, con un par ordenado. Con un par ordenado que dice es 1.5, coma 2.59 kilogramos. Bien, hasta ahí lo que seguiría es sumar estos dos vectores para encontrar ahora un vector resultante, ¿sí? Que también estaría expresado de la misma manera. Con una componente en X, como es una componente de la resultante, le llamo Rx, una componente de la resultante en Y. Bueno, por acá sus unidades, ¿no? Ahora mi problema es determinar cuánto vale esta componente en X y cuánto vale esta componente en Y. Aquí también nos quedamos hasta aquí, hasta esta parte. Pero para seguir resolviendo, prácticamente hubiéramos tenido que hacer esto, Naomi. Y sí, profe. ¿cómo vamos a encontrar esto? Esto que hicimos acá en el extremo derecho es encontrar las componentes, encontrar estos vectores que forman este vector o descomponer este vector en sus componentes.
Y ese es un proceso que siempre tenemos que hacer cuando tenemos un vector que no coincide con cualquiera de los ejes. Siempre tenemos que hacer eso, encontrar las componentes para poderlo sumar. ¿Vale? Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es encontrar cuánto vale esta R y esta teta. Bueno, pero para llegar a eso, podemos, o básicamente tendremos que hacer esto, encontrar las componentes. Y ya que tenemos las componentes, simplemente vamos a sumar término a término. A ver, yo tengo que sumar este y este para encontrar este. Entonces, mi resultante, escribir aquí en rojo, mi resultante va a ser igual a la suma de estos dos, 0 más 1.5, va a ser también en forma rectangular, 1.5, esa es la componente en X. Ahora, para encontrar la componente en Y, lo que tengo que hacer es sumar este con este. Entonces, si yo sumo esos dos, voy a tener que 4 más 2.59 me van a dar 6.59. 59. Y las unidades que tiene esto pues son kilogramos. Ya tengo mi resultante en forma polar. Pero me interesa determinarla en forma rectangular. Bueno, para poderla encontrar en forma rectangular, lo que tengo que hacer pues es, en primera instancia, dibujarla. Voy a dibujar otra vez, perdón. Voy a dibujar otra vez mi sistema de ejes coordenados. Voy a hacer aquí un sistema de ejes coordenados más pequeñito. Hasta ahí. Bien, y en él voy a representar estas cantidades. Esta cantidad está en X, 1.5. Voy a suponer que está aquí. Voy a ponerla con otro color, a ver. Aquí tengo esta cantidad que es 1.5. Porque eso me dice que es en X. Esa es la cantidad que hay en X. Y luego voy a encontrar la segunda cantidad que es 6.59. Como es positiva, pues es hacia arriba en el eje Y. Entonces es algo como esto. Aquí tengo 6.59. Bien, y ¿cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a encontrar el resultado de estas dos? Pues es lo mismo que hicimos por acá en el método del paralelogramo, es decir, voy a trazar paralelas. Voy a trazar aquí una paralela a la cantidad de abajo. Y por acá una paralela a esta cantidad. Y nuevamente mi resultante la voy a encontrar si trazo de aquí a acá. Bueno, aquí el punto es determinar cuánto vale esto. Bien, Naomi, ahora sí dime. Si te das cuenta, este vector, este 1.5 con este 6.59, si yo dibujara este lado, es decir, yo lo podría dibujar también.
nuevamente de este lado, y veo que se forma un triángulo rectángulo, donde esta R pues es la resultante, la magnitud de esta resultante, y entonces corresponde a la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo le hago para calcular esta hipotenusa de un triángulo? Por el Por él, voy, aquí lo tengo. por el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Al cuadrado a más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Siendo C cuadrada la hipotenusa, o C la hipotenusa, que en este caso corresponde a R, y en este caso corresponde a R, y A cuadrada pues es cualquiera, que puede ser que esta sea A o esta sea B, digo esta sea A o esta B y esta A, es indistinto, pero bueno. En este caso esta R cuadrada va a ser igual a, supongamos que esto es A, 1.5 al cuadrado más 6.59 al cuadrado. Bien, y una vez para quitar este cuadrado, voy a sacar una raíz de todo, de esto y de esto, de los dos lados. De esta manera, bueno, voy a eliminar la raíz cuadrada de la R. Me va a quedar que R solita va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que tengo acá. 1.5 al cuadrado me da, me parece que 2.25. 2.25. 2.25. Y luego 6.59 al cuadrado me da 43.42. 43.42. Si yo sumo esas dos cantidades, me da 45.67. 67. Ajá, 67. 45.67. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 6.75. 6.75. 75. 6.75. Muy bien, pues entonces ese es, como estas unidades que operé son kilogramos, pues eso también van a ser kilogramos. Ya no puse las ahí dentro. Finalmente vamos a poner kilogramos. Ya encontré esta magnitud. Ya encontré esta magnitud. Lo que me hace falta es determinar cuánto vale este ángulo. ¿Te acuerdas cómo puedo determinar ese ángulo? Es este. Por el coseno. Pues ahorita que No, ya conozco los tres lados, puede ser por cualquier función trigonométrica, pero normalmente acuérdate que usamos una función trigonométrica básicamente. ¿Te acuerdas de la coca? ¿De cuál? De la coca. Ah, sí. Siempre les hablaba de la coca. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entre cateto de eso, sí. O sea, si me acuerdo de eso, voy a esto. Debo recordar que yo para terminar este ángulo teta, siempre voy a hacer uso de la coca. Es decir, este ángulo teta va a ser igual a la tangente inversa, la tangente a la menos 1, de la coca. Voy a ponerla así. El valor absoluto de la coca. Puesto entre el cateto adyacente. Esto es importante que recuerdes que es el valor absoluto, para que no tengas ángulos negativos y no sea más confuso. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, es la tangente a la menos 1
La menos 1. La tangente a la menos 1 de el valor absoluto de algo entre algo. Entonces, Si este es el ángulo que yo quiero encontrar, el cateto opuesto es este, el morado. Y ese vale 6.59. 6.59. Y el cateto adyacente es este de abajo, que es 1.5. 1.5. 1.5. Y bueno, entonces me dice que el ángulo θ va a ser igual a 4. la tangente a la menos 1, Tangente a la menos que me 1 dé como resultado eso, el valor absoluto de esto. de 4.3. 76.90. 76, no, espérame, antes de eso, ¿qué número es? 4.3. 4.39, 3. Bueno, 39. ok. Y, ¿cuánto me dijiste que sale? La tangente a la menos 1 de esto, 77.16. 77.16. Muy bien. Grados, son. Y entonces ya encontré realmente cuánto vale mi resultante en esta forma polar. Mi resultante entonces en forma polar va a ser la magnitud que yo encontré aquí por medio del teorema de Pitágoras, 6.75. Logramos con un ángulo de 77.16 grados. ¿Sí? Sí, profe. Sí, entendimos el proceso. Sí. Y entonces aquí ya vimos combinadas las dos cosas. Lo único que nos falta ver, Naomi, es que de esta forma de representar los vectores como forma rectangular, yo también los puedo expresar con esta misma operación que hice, puedo expresarlos en forma de vectores unitarios. Vamos a hacerlo de una vez. Nos quedan como 8 minutos para hacer esta sesión porque ya me está marcando tiempo. Pero vamos a ver si terminamos. ¿Sale? Voy a representar mi vector 1 en forma de vectores unitarios. Mi vector 1, ¿qué tengo que hacer para representarlo en vectores unitarios? Ya que tengo su forma polar, ya es un juego de niños esto, porque voy a tomar su componente en X, que es 0, y la voy a multiplicar por un vector unitario Y, que es un vector unitario que está sobre el eje X. Y luego le voy a sumar la componente en Y, que en este caso es 4. En este caso hay que poner las unidades, perdón, el número de las unidades, 4 kilogramos, por el vector unitario J. Ya lo tengo expresado este vector en forma de vectores unitarios. Voy a calcular mi vector 2. Para llegar a mi vector 2 en forma de vectores unitarios tuve que hacer esto que tengo aquí en negro. Es decir, encontrar estas componentes. Y entonces tengo que mi vector 2 en forma de vectores unitarios es 1.5 y más 2.59 J. ¿Sale? ¿Sí se entendió esa parte? Sí, sí, profe. Esto es forma unitaria. Todo está relacionado, la verdad es que no hay forma unitaria. Y ahora, si yo quisiera encontrar la suma en forma unitaria, lo único que tengo que hacer es sumar algebraicamente estos vectores. ¿Qué voy a obtener? Pues voy a obtener una resultante. ¿Cómo lo obtengo? Pues simplemente sumo 0 más 1.5, va a ser 1.5. Logramos por I más
4 más 2.59, voy a dar 6.59 6.59. por J. Y ese es mi resultado de este vector en forma unitaria, en forma polar, en forma rectangular. Acá está. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bien, ya nada más falta un detalle con respecto a los ángulos. Creo que nos quedan como 4 minutos, a ver si alcanzamos. Con respecto a los ángulos, cuando yo calculo este ángulo, Naomi, lo que estoy calculando siempre es el ángulo con respecto al eje X, con respecto al eje X positivo o negativo, el ángulo más pequeño con respecto al eje X. Entonces, en alguna ocasión, si mi resultante no cae en el primer cuadrante, voy a tener que hacer una operación adicional para obtener el ángulo real. Y ahorita vamos a ver cuál es esa. Vamos a ver si nos da tiempo. Se supone que es un lado ilimitado para reuniones de 1 a 1, pero está contando el tiempo. Bien. Vamos entonces a trazar un nuevo sistema de referencia. Y vamos a ver que si yo lo que tengo es una resultante aquí. Aquí tengo mi resultante. Si aquí tengo mi resultante, este va a ser mi ángulo que yo voy a calcular. ¿Sí? Entonces, mi ángulo va a estar dado por esta fórmula. Y aquí teta, voy a generalizar. El ángulo de un vector no lo voy a llamar teta, lo voy a llamar phi. Entonces, teta va a ser igual a phi. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi resultante no está ahí? Está acá. Si este fuera mi resultante, entonces yo el ángulo teta que voy a calcular es este. Y en este caso, Naomi, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo que yo tengo que mostrar o mis resultantes tendría este ángulo que estoy resaltando en azul. ¿Cómo podría calcular ese ángulo? ¿Alguna idea? No me acuerdo, profe. Mira, de aquí hasta acá hay 180 grados. Si Sí, yo calculo entonces este ángulo que yo quiero calcular, que es phi, que es el real del vector, lo puedo determinar si a 180 le resto este ángulo teta. 180 menos teta, que es lo que yo calculé con la fórmula que tengo aquí abajo. ¿Sí? Luego, si mi resultante no estuviera ahí, ni ahí, y estuviera acá, por ejemplo, perdón, si este fuera mi resultante, aquí, cuando yo calculo el ángulo teta, lo que calculo es este ángulo. Y lo que necesito no es ese, sino este, el ángulo que de aquí hasta acá. Y entonces, si me doy cuenta, lo que tengo que hacer para encontrar este ángulo completo, que va a ser phi, y este va a ser teta. Ya vimos que hay que hacer. Tengo aquí 180, y si le sumo este teta, entonces voy a poder encontrar los 180 más teta. Es el ángulo que yo calculo aquí. Eso va a ser. A ver si no se corta no, si no se corta vamos a tener que retomar ya para cerrar. ¿Sale? Te vuelves a conectar en el mismo link. Sí, profe. ¿Sale? Finalmente, a ver si nos da tiempo. Finalmente, si mi resultante está acá,
aquí ya no voy a poner la expresión, y va a ser igual ahora a 360 menos teta, que es el ángulo que yo calculo aquí. Este va a ser teta, el que yo voy a calcular. Entonces, va a ser 360 menos este para encontrar este ángulo phi, que es el que yo necesito. Completo desde aquí hasta acá. ¿Vale? Sí, profe. Bien. Nos reconectamos, pero guardar. Ujú.